Del... Ahí entré. Hola. ¿Sí? Gracias. Bien. Bienvenido. Bueno, ahí comenzamos. Estructuras de control, bueno, ya habíamos visto que es el flujo de control de la secuencia en que se van realizando cada una de las acciones dentro del programa. Teníamos estos tres grupos de estructuras de control, la secuencial, la de selección y la de repetición, y hoy vamos a ver esta repetir y mientras. Las otras ya la han practicado un montón cuando hacen asignaciones, cuando ingresan datos, cuando muestran la salida de esos datos, los resultados. Las estructuras de selección también la practicaron bien, cuando utilizar un sí, cuando un según, que a veces recuerden siempre que utilicen las estructuras múltiples, acá la estructura según, recuerden que siempre se evalúa una sola variable. Por ejemplo, yo no puedo poner según, siguiendo con el ejemplo que nos daba Sergio recién, no puedo decir según día, temperatura máxima y temperatura mínima, hacer. Ahí no lo podría resolver porque estoy evaluando más de una variable. Siempre se evalúa una variable y de acuerdo al valor que tiene, son las acciones que voy a ejecutar. Y ese valor de la variable tiene que ser de tipo carácter o de tipo entero. Y bueno, y en las estructuras de repetición estuvimos practicando un poquito la semana pasada la estructura para, y hoy vamos a aprender a usar la estructura mientras y repetir. Bueno, acá un ejemplo chiquito de cómo se resolvía cada una, esto ya lo saben. Las estructuras repetitivas, recordar, incondicionales, la estructura para, porque yo sé que se repite X cantidad de veces, no es que se tiene que cumplir una condición específica para que se repita, y cuando yo tengo una condición que se tiene que cumplir sí o sí para poder ejecutar el conjunto de acciones, ahí voy a utilizar las estructuras mientras o repetir. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Que la estructura mientras al menos se va a ejecutar una vez. La primera vez que entro a la estructura ya se ejecuta el conjunto de acciones y después evalúo la condición. En cambio, en la estructura mientras, primero se evalúa la condición y después ejecuto el conjunto de acciones, en el caso de que sean verdaderas. Ya vamos a ver ejemplos. Bien. Esta era la estructura para, la estructura mientras, ahora vamos a ver cómo definimos las condiciones, y la estructura repetir lo mismo, cómo hacemos para evaluarla. En el mientras, fíjense que tienen la palabra mientras, acá una expresión, una condición que se tiene que cumplir, y mientras se cumpla esta condición, ejecuto un conjunto de acciones. Y tengo varias estructuras mientras que puedo ejecutar. Por ejemplo, estructuras que cuentan datos, que cuentan cuántas veces ocurre algo, o algunas que se llaman sumadoras porque van acumulando, si se cumple una condición, en alguna variable voy acumulando valores. Tengo estructuras que se llaman centinela porque se tiene que cumplir una condición acá para entrar. No solo la condición de decir, estoy evaluando X cantidad de elementos y nada más, sino una condición, por ejemplo, cuando dicen, se ingresan datos y el fin de datos es -1, como que hay un límite mediante el cual se corta el ingreso de datos. No el límite es de contar cantidad de elementos que voy a ingresar, sino de acuerdo a lo que me ingresa el usuario, puedo continuar o no. A eso se le llaman centinela, pero vamos a ver uno a uno y vamos a ir analizándolos. En los ciclos ¿Siempre es una condición o puede ser varias? Podés tener más de una condición, bien la pregunta. No es como la estructura según, que solamente hay una variable para evaluar y una única condición. Acá puede ser mientras una cosa o la otra. Exacto, puede ser que se tengan que cumplir, por ejemplo, ¿vieron el ejercicio donde tenían que evaluar la edad de los encuestados y según la edad calculaba unos porcentajes y demás? Bueno, si yo lo puedo usar esto con una estructura mientras, yo puedo poner que se ingresen datos de encuestados mientras cumplan con la característica esta de la edad, ¿no? Mientras la edad esté entre 20 y 40, le pido el resto de los datos, que si consume el producto, si lo compra, si lo conoce. Entonces, esa condición ya es una condición doble, porque digo que la edad sea mayor o igual a 20 y que la edad sea menor o igual a 40. Ya estoy evaluando dos condiciones. Así que en estas estructuras, tanto en la mientras como en la repetir, puedo evaluar más de una condición en la expresión, donde armamos la estructura.
Y eso es importante, porque es como que nos ahorran ciclos también. Ciclos o estructuras, mejor dicho. Y bueno, la primera que vamos a practicar es ciclos controlados por un contador, es decir, que hay una variable que se va incrementando en cada vuelta de ciclo para poder ejecutarse. ¿Vieron cuando utilizábamos la estructura para, que yo les decía que nosotros ponemos para número desde 1 hasta n, que es una cantidad, hacer, o para número desde 1 hasta 10, hacer. Y automáticamente se incrementa ese valor de la variable que controla el ciclo, la variable i o la variable contador, el nombre que le hayamos puesto. En el ciclo para automáticamente va contando 1, pasa al siguiente, ahora vale 2, pasa al siguiente, vale 3. En cambio acá, en los ciclos controlados por un contador, necesitamos una variable que vaya contando la cantidad de veces que se repite. Entonces, cuando en algún enunciado dicen evaluar, no sé, los números ingresados, los 10 primeros números ingresados por un usuario, por ejemplo. Entonces yo sé que al usuario le tengo que pedir 10 veces que me ingrese datos. Si no lo hago con una estructura para, lo hago con una estructura mientras, no hay problema. Pero necesito incorporar dentro de la estructura el contador, que es la variable que se va incrementando vuelta a vuelta de ciclo. Entonces, en esta estructura lo que tengo que hacer es inicializar una variable que es la que va a controlar el ciclo, y esta variable la voy a inicializar fuera del ciclo. Si yo inicializo una variable, por ejemplo en 0, si la inicializo dentro del ciclo, cada vez que entro vale 0, entonces nunca se incrementaría, porque yo la puedo después incrementar, contador más 1, pero cuando vuelvo a entrar, lo primero que hago le asigno 0, entonces se pierde el valor. Así que lo primero que hacemos es inicializar la variable, que es la que va a controlar el ciclo, la inicializo afuera. Después evalúo la condición, una condición que se me tiene que cumplir, que sería la cantidad de veces que tengo que repetir este conjunto de acciones, y incrementar la variable que controla el ciclo, dentro de la estructura, ¿no? Eso sería lo último. Vamos a ver cómo sería un ejemplo. Por ejemplo, acá dice, escribir un algoritmo que muestre por pantalla los números entre 1 y n. Fíjense que no tengo ninguna condición rara, solamente que el usuario me ingrese el valor de n para saber cuántos números quiero mostrar. Por ejemplo, si cuando digo acá leer número me ingresa un 10, n vale 10, yo sé que tengo que contar y mostrar los números hasta 10. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Entonces, leo la variable n, que va a ser la variable, junto con número, las que van a controlar el ciclo, ¿no? Mejor dicho, número. La número la inicializo en 1, para que comience a contar desde el número 1 hasta el número n. Va a ir incrementando de 1 en 1, porque, bueno, ahí no lo dice, muestre por pantalla los números entre 1 y n. Así que no es que dice los números pares entre 1 y n, ni nada, sino los números continuos que hay entre 1 y el valor n. Entonces, a la variable número la inicializo en 1 y comienza el ciclo. Mientras la variable número, que es la que controla, sea menor que n, si habíamos dicho que n vale 10, por ejemplo, y número está inicializada en 1, entonces, mientras número sea menor que 10, 1 es menor que 10, entro al ciclo, muestro el número por pantalla, muestro la variable número, que en este caso tiene el número 1, y después la incremento. Fíjense, a número le asigno lo que tengo en número más 1. Si primero valía 1, ahora vale 2. Cuando vuelve al ciclo, porque en cada vez que termino de ejecutar las acciones, no es que fin mientras y me voy, no, vuelvo a donde está el mientras y evalúo. Número ahora vale 2. 2 es menor que n, sí. Muestro por pantalla, incremento la variable número. Si valía 2, ahora vale 3. Y vuelvo al ciclo. 3 es menor que n, y así sigo dando vueltas en el ciclo hasta que llego a la condición de que el número no es menor que n. ¿Sí? Cuando llega a 10, va a decir, ahí quizás podría poner número menor o igual a n, ¿no? Para que llegue hasta el número n. Para que llegue a 10, en el caso de que sea 10 el valor ingresado, ¿no? Pero bueno, fíjense, acá lo que hago es inicializar la variable contadora, que es la que va a controlar el ciclo, número. Esta es la evaluación de la condición es que número sea menor que n,
Y después el incremento. Siempre en algún momento del ciclo tengo que incrementar la variable para que se vaya moviendo. ¿Se interpreta más o menos cómo se utiliza? ¿Quieren que hagamos prueba de escritorio? ¿Prefieren? Sí, por favor. Sí, Bien. profe. Sí, a mí no me quedó el tema de inicializar 1. Bien. Si siempre veníamos inicializando en 0, ¿viste? Claro, siempre vamos a inicializar de acuerdo a lo que necesitemos. Si por ejemplo te dicen calcular el producto de los números que se ingresan por teclado, ¿no? De 4 números que ingresa el usuario por teclado. A la variable, yo voy a tener una variable producto donde guardo el producto del número 1 por el número 2 por el número 3. Si producto, que es una variable que va a ir acumulando datos, la tengo que inicializar. Si la inicializo en 0, siempre me va a dar 0 el resultado. En ese caso, de acuerdo a lo que me piden, me conviene inicializarla en 1, porque si no, cada vez que hago una multiplicación, si está inicializada en 0, me queda en 0. En este caso, como en el enunciado me dice que muestre por pantalla los números que están entre 1 y n. Sé que esta variable inicializa en 1, comienza con el valor 1. Por eso la puse desde 1 y después voy comparando. Si la pusiera desde el valor 0, no me modificaría demasiado, mostraría por pantalla el número 0 y después el resto de los números. Tampoco modifica, Pero bueno, estemos atentos a que lo que nosotros mostremos lo que nosotros inicializamos depende de lo que me van pidiendo, que es lo que me conviene más. No es que siempre se inicializa en 0 o lo que sea, ¿no? Depende de lo que voy a ir acumulando en esa variable, es el valor que voy a tomar. Una pregunta. Sí. Utilizando acá, justamente en este problema, Sí. acá no dice cuántas veces tiene que ingresar. Exacto, porque te O sea, dice... puede ingresar, no sé, 100 números, o sea, a eso me Claro, refiero. el valor de la cantidad de números que vas a ingresar es el valor de la letra, de la variable n. Porque dice, escribir los números que hay entre 1 y n. Y acá n es una incógnita. Entonces al usuario le solicitamos que ingrese el valor de n. Que es decir, cuántos números vamos a mostrar por pantalla, ¿no? Desde 1 hasta dónde. Hasta n. Este es un valor que me lo van a ingresar. La diferencia con el para es que el para tiene un número, una cantidad fija, de Y tanto a acá, tanto. fíjate que en este caso, casi que la cantidad también es fija, porque el usuario me va a decir cuántos son. No El tengo usuario ninguna... limita la cantidad. Claro, puede ser cualquier Está bien. cantidad, exacto. Sí, sí, sí. Acá sería como que sigue un orden, ¿no? Sí, porque hice mostrarlos de forma ascendente. Entonces voy desde 1 hasta n. Si fuera descendente, empezaría de atrás para adelante. Y en lugar de ir incrementando la variable, iría decrementando. Claro, pero como que no, me refiero para Sí, fijar la diferencia entre el para y el mientras. Como que en este sí. caso te está pidiendo que sigas un orden. No se podría usar un para. Sí, bueno, bien la consulta que haces, que viene bien para aclarar esto. Lo que yo estoy resolviendo en este ciclo mientras, mejor dicho, lo que yo resuelvo en un ciclo para, siempre lo voy a poder transcribir o armar con un ciclo mientras. Porque lo único que voy a hacer es agregar una variable que controle el ciclo y que se incremente. Lo que yo hago con el mientras, ahora vamos a ver otros ejemplos, no lo puedo traducir o transcribir siempre a un ciclo para. No todo lo que yo resuelvo con un mientras lo puedo resolver al mismo tiempo con el para. Profe, ¿y con un según no sería, también no se podría hacer? Bueno, la estructura según, recordemos, es una estructura de decisión, no es una estructura que se repite cierta cantidad de veces. Se ejecuta una única vez. Te ingresa un valor y escribe ese valor, nada más. No va escribiendo ese valor y los que siguen. Es como que la estructura se va ejecutando de forma secuencial, pero no hay una vuelta hacia el comienzo. En cambio, en los ciclos, llego hasta el final del conjunto de acciones y vuelvo al principio, hasta que se cumpla la condición de parada del ciclo. Fíjense con el ejemplo de poner acá las variables y qué valores tomaría. Por ejemplo, tengo la variable n y tengo la variable número.
número la tengo inicializada en 1. N le digo al usuario, ingrese el valor de n, leo el contenido de la variable n. Por ejemplo, me ingresa un 3. Entonces, número lo inicialicé en 1. Comienza el ciclo mientras y digo, número es menor que n, 1 es menor que 3, no. Como es verdadera la condición, porque no se cumple, entonces es verdadero, mejor dicho, se cumple, por eso es verdadera, lo que hago es mostrar por pantalla el número, el contenido de la variable número, muestro un 1, y a la variable número le asigno lo que tiene más 1. Entonces, ahora número vale 2. Y esto no termina acá, sino que vuelve acá arriba el ciclo. Y digo, número es menor que n, número ahora vale 2. 2 es menor que 3, sí. Entonces, muestro por pantalla el número 2, acá vamos a poner pantalla, me mostró el 1, me muestra el 2, y a número le asigno lo que tengo en número más 1, ahora vale 3. Y vuelvo al comienzo del ciclo y digo, número es menor que n, 3. ¿Es menor que 3? No, es igual. Entonces no se cumple la condición, y sale del ciclo. ¿Sí? Y hasta acá llegó, imprimió el 1 y el 2. Quizás la condición la podría mejorar y poner mientras número sea menor o igual que n, para que imprima hasta el valor de n inclusive, ¿no? Si no me queda un valor menos. Acá me faltaría poner un signo igual acá. Pero bueno, esto lo que va haciendo, lo puedo escribir como un ciclo para, lo puedo escribir como un ciclo para. Miren cómo quedaría. Y yo lo transcribo a para. La variable número desde 1 hasta n. Hacer, mostrar número, fin para. Ese es el ciclo para este mismo ciclo mientras. Con el ciclo para, yo comienzo con la variable número desde 1 y que llegue hasta el valor de n. ¿Cuáles son las acciones que hago dentro del ciclo? Mostrar por pantalla la variable número. Como la variable número es la variable que controla el ciclo, esta variable es la que controla el ciclo, la que va a controlar que se ejecute n veces. Entonces, automáticamente se incrementa. Comienza en 1, en la primera vuelta de ciclo va a valer 2, en la siguiente vuelta de ciclo va a valer 3, y así hasta llegar a n. En este ciclo, en el ciclo para, automáticamente se va incrementando la variable controladora del ciclo. En cambio, en el ciclo mientras, tengo que escribirlo yo, el incremento, no se hace automáticamente. ¿Pueden ver esa diferencia entre uno y otro? Igual después vemos otros ejemplos también, ¿eh? Si yo quisiera un ejemplo que tenga más datos, digamos. Bien. Sí, como los ejercicios de práctica y eso. Está bien. Pero en el para, ¿por qué no? Porque en el mientras se usa, digamos, el número va acumulando, más 1, así. Sí, y acá internamente, nosotros ni lo vemos, pero internamente sé que esta variable se autoincrementa en cada vuelta de ciclo. Como dice hasta n. Claro. La primera vez vale 1. El hasta te pone la condición. Exactamente. Hasta n es como si pusiera número menor que n. Claro, claro. Para la variable Sí, número desde 1 hasta n. Claro. Pregunta. Sí. Para que funcione a número, Sí. ¿no habría que inicializarlo más arriba? ¿En el para? Antes del para, ¿no habría que inicializarlo en 0 o en 1? Mira, No. acá cuando hacemos esto, número desde 1 lo estoy inicializando. Esto es lo mismo para número desde 1 hasta n. Es lo mismo que inicializar. No, se inicializa ni bien empieza el ciclo, claro. Exactamente. Entras al ciclo y la variable ya tiene un valor de arranque. En este caso, ya está valiendo, y va a llegar ya está hasta valiendo n. 1. Exacto. Primera rotación en el ciclo, sí. Exactamente. O primera entrada en el ciclo. En el ciclo para no necesito este incremento, decir, bueno, ahora paso a la siguiente vuelta, lo incremento en 1. No necesito hacerlo, es automático.
En cambio, en el ciclo mientras, o en el ciclo repetir, tenemos que ir incrementando cada vez que se cumple la condición. Para pasar al siguiente elemento, tengo que ir incrementando. Y escribir la condición de esta manera, por ejemplo, la cantidad de veces que quiero ejecutarlo. Bien. Profe, una consulta. Si yo lo quiero incrementar desde par o impares nomás, ¿cómo se haría? Bien, buena la pregunta. Podríamos, por ejemplo, si solamente queremos mostrar los números pares que hay entre 1 y n, y yo acá arrancaría De 2. desde 2, y acá pondría hasta n con paso 2. No sé si se acuerdan las primeras clases que vimos. En automático el ciclo para se ejecuta siempre de 1 en 1 y de forma ascendente, salvo que pongamos acá, por ejemplo, en este caso, con paso 2, que va de 2 en 2, o que pongamos con paso menos 1, y es que va decrementando el contenido de la variable. Así sería en el para. Y en el ciclo mientras, si solo tuviera que mostrar los pares, acá lo que haría sería, en lugar de incrementarlo en 1, lo incremento en 2. Bueno, lo inicializaría en 2, y lo incrementaría en 2 también, ¿no? Para no tener que estar evaluando cada número. Que sabemos que son números consecutivos, no números que me ingresa el usuario, ¿sí? En el enunciado ya me está diciendo que muestre los números que están entre 1 y n, no que evalúe n números ingresados por el usuario, por eso el incremento. Acá le inicializaría en 2 la variable, y acá la incrementaría de 2 en 2. Entonces solamente mostraría los pares. Me lo voy a anotar para ponerles ejemplos para dentro de un rato. Así se los dejo después en el aula. Cuesta diferenciarlos un poco, el para y el mientras, pero capaz que después con algunos ejemplos vemos más la diferencia. Sí, tal cual, tal cual. Pero ya me lo anoto para comparar uno y uno. Sí, lo que tenemos que saber es que cuando nosotros conocemos la cantidad de veces que tenemos que repetir un conjunto de acciones, siempre va a ser más apropiado utilizar el ciclo para, salvo que haya alguna condición más que evaluar y todo eso, ¿no? Pero siempre va a ser más apropiado el para, que tiene que ya se autoincrementa solo y demás. ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Cuál otro ejemplo? Bueno, lo que sigue es el ciclo mientras, pero controlado por un centinela. Le llamamos centinela o fin de datos también, quizás en algún enunciado pueden verlo como fin de datos, a la condición que se tiene que cumplir para dejar de ejecutar el ciclo. No son ciclos que van contando cuántas veces ocurre algo así como este, ¿no? Que necesitan ir incrementándose. Pero sí, las veces que voy a entrar al ciclo es cuando se cumpla una determinada condición. No condición como la de recién, ¿no? Porque esta condición está evaluando que 10 veces ingrese al ciclo. Cuando yo utilizo un centinela, desconozco la cantidad de veces que voy a ingresar datos. No voy a tener un enunciado como decir, se ingresan los datos de 10 personas. Y no, ahí no tengo un ciclo centinela. Tengo un ciclo centinela cuando dice, se ingresan los datos de... no sé, de ingresar datos de personas hasta que la edad sea menor que 20, por ejemplo. Entonces puede ser que ingrese 2 personas y ejecute el ciclo, o que ingrese 150. ¿Sí? Hay una condición que se tiene que cumplir, que no tiene que ver con la cantidad de datos que voy a ingresar. Fíjense, por ejemplo, en este enunciado, que dice, leer un conjunto de datos numéricos, seguimos con los números, pero ya vamos a ver otros ejercicios. Leer un conjunto de datos numéricos de tipo entero cuya cantidad no se conoce de antemano. Ya cuando me dicen no se conoce, ya sé que tengo que utilizar un ciclo mientras, ¿no? Se sabe que los datos son distintos de 0. Y mostrar por pantalla los que sean impares. Cuando en el enunciado me está diciendo, se sabe que los datos son distintos de 0, ahí ya me están diciendo una condición de parada. Es decir, cuando me ingrese el valor 0, dejo de cargar datos. ¿Sí? No es leer datos infinitamente, o que el usuario me diga,
que yo le pregunto al usuario cuántos datos va a ingresar, 20 números. No, se sabe que los datos son distintos de 0. No sé cuántos datos van a ingresar, pero son distintos de 0. Cuando me ingresa un 0, se terminó el ciclo, dejo de ejecutar el ciclo. Y fíjense, bueno, la cabecera como siempre, acá muestro un cartelito, le solicito al usuario, ingrese un número y le indico al usuario, fin de datos igual a 0. Es decir, cuando me ingrese un 0, se termina de evaluar las condiciones y demás. Leer el número, y mientras el número que me ingresa el usuario sea distinto de 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar. Si es un número par, lo muestro por pantalla, impar, perdón. Fíjense que en el enunciado me decía mostrar por pantalla los que sean impares de los números que ingresa el usuario. Y después pongo otro cartel, ingrese otro número y leer número. ¿Qué característica tienen estos ciclos que decimos que son centinela? A ver si puedo hacer líneas acá. Tengo la lectura de datos antes del ciclo y después vuelvo a leer lo mismo antes de terminar el ciclo. Es decir, antes de entrar a este ciclo mientras, ya tengo que haber leído, aunque sea un valor. Leo el valor y lo evalúo. Si cumple la condición, entro al ciclo y leo el siguiente valor. Y así trabaja. ¿Sí? Lo que estoy evaluando acá en la estructura sí, es una estructura de decisión, ejecuta una sola vez esa condición, ¿no? Evalúa una sola vez esta condición. Lo que está evaluando es si el número que ingresó el usuario, mod 2, es distinto de 0. Acuérdense que mod era una de las expresiones aritméticas que utilizamos en pseudocódigo, que lo que devuelve es el resto de una división. Si el resto de dividir el número ingresado por el usuario por 2 es distinto de 0, significa que es un número que es impar. Bien, y si es impar, lo muestro por pantalla, y si no, no hago nada, y muestro este cartelito, ingrese otro número, y leo el siguiente número. Fíjense entonces la diferencia, cuando trabajamos con ciclos centinela, o que tienen un fin de datos, la característica de estos ciclos es, primero tengo que leer el valor que voy a evaluar, y después dentro del ciclo lo vuelvo a leer antes de salir. ¿Podría haber ejecutado esto sin haber leído antes? ¿Sin haber leído el número? Y no, porque no sabe el número. Exactamente, porque no tiene, la variable número está vacía, así como la declaré acá. Claro. Entonces, sí o sí tengo que leer antes. Y lo otro que les consulto, este ciclo, así como lo armé, el ciclo mientras, ¿lo puedo traducir o transcribir a un ciclo para? No, porque ¿cómo hace para decir? Porque no Tiene que sabes poner para que cuántas sea, veces puede tiene hacer. de 1 a tal, y no, Exacto, no no se se puede hacer. sabe la cantidad de datos, no es que podemos decirle hasta 5, hasta 20, o hasta qué cantidad de números leer. Como no sé la Pero cantidad de valores que va a sí se ingresar, podría hacer con un, sí se podría hacer con un sí, con el sí evaluamos una sola condición, o una sea, sola un condición. solo número por vez estaría Está evaluando. bien, sí. Siempre el sí lo tendría, en este caso, dentro del ciclo mientras, para que se vuelva a ejecutar y vuelva a evaluar la condición, si es impar o Está no. bien. Pero bueno, esta es la característica de estos ciclos, Claro, en ¿no? este, el usuario pone el famo, no es que pone el... Son ciclos donde Mano está desconocemos la diciendo 0. cantidad de elementos que se van a ingresar. Siempre que en el enunciado veas que hay una condición de fin de ingreso de datos y demás, sabés que vas a utilizar un ciclo mientras o un ciclo repetir. Ahora lo vamos a ver en un ratito el repetir. ¿Vamos a hacer una prueba de escritorio? ¿Te molesto? También, sí, vamos a ¿Puede ser? hacerlo. Queda un minuto. Corto acá y volvemos a entrar y arrancamos con la prueba de escritorio. Así no se nos corta en el medio. Okay. A ver, voy cerrando esto. Voy cerrando. Ok. Ahí entramos de nuevo, chicos.